Buenos días, muchas gracias a Telerama por la invitación, es un placer estar con ustedes. Sí, gracias, doctor, a la televisión pública. Doctor, esta variante Omicron que ha dicho la OMS es muchísimo más contagiosa por sus características, no ha tenido tanta incidencia en África, donde se originó, en Sudáfrica, pero sí en Europa. O no sé si es porque no tenemos la suficiente información, no sé qué conoce usted. Bueno, realmente los países africanos y nuestros países tenemos una incapacidad para diagnosticar los casos impresionante. Es decir, casi que por cada paciente hospitalizado, por cada paciente en UCI, tenemos alrededor de 100 o 200 contagios. Es decir, solo vemos la punta del iceberg. Es posible que las olas que se detectan en el mundo son por una política de pruebas masivas en la población, en centros comerciales, en mercados, en parqueaderos. Es decir, estamos viendo solamente la parcialidad de la realidad que tenemos hoy en día. Solamente es de mirar lo que está pasando con las familias, ¿no? Muchos de nosotros resfriados, con catarro, no podemos hacernos una prueba porque desgraciadamente tenemos que sacar del bolsillo y no podemos testear a toda la familia, a los contactos de un sospechoso. Ecuador hace muy pocas pruebas, hace 2 o 3 pruebas por cada infectado, cuando debería ser 20 para tratar de detectar algún positivo que éste se aísle y así tratar de mitigar o contener el impacto de este virus. ¿Qué cree usted que no se hacen las suficientes pruebas? Me imagino que no es por disponibilidad de las mismas, porque ya estamos viendo que en otras partes del mundo las pruebas existen hasta en una farmacia. ¿Ha sido el punto más álgido del manejo de la pandemia estos 2 años? Así es, el punto de las pruebas realmente pone en jaque a los epidemiólogos. Tenemos una incapacidad de poder gestionar la pandemia sin datos. Realmente reaccionamos tarde. Los hospitalizados, los muertos por COVID son un indicador que hace 4 semanas se empezó a dar los brotes. Tenemos muy poca capacidad para detectar variantes, es decir, es como que estuviésemos con una coladera en un río tratando de pescar algún caso cuando cientos de ellos se nos están pasando y así es imposible detectar los casos. Ahora, esto de infectar, de la población infectada puede ayudar a controlar la pandemia, sí. Eso es lo que está viviendo Sudáfrica, con una población muy afectada por el COVID. Quizá no salen los medios de comunicación porque no tiene pruebas, al igual que Ecuador, ¿no? Prácticamente el 40, el 50% de la población ecuatoriana ya se ha contagiado, más la vacuna, eso es lo que está impidiendo que exploten, que pasen catástrofes como lo que nos pasó en abril del 2020, que tuvimos casi 1.000 muertos diarios. Eso es lo que no está pasando ahora, pero eso es fruto de la infección, o sea, de una mala gestión de la pandemia, pero también de la vacunación, que fue un éxito, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Un ejemplo. Doctor, precisamente esto de la vacunación, la obligatoriedad de vacunarse, que si bien ha dispuesto el Ministerio de Salud, no es coercitiva, es decir, no es que van casa por casa preguntando, usted no está vacunado y lo sancionamos, sino que se le limita a la persona para que acceda a sitios públicos y eso obliga a la persona a vacunarse. No sé si sea la mejor estrategia, pero parece que está funcionando porque según lo que han dicho las autoridades y se ve en los centros masivos de vacunación, hay gente que está yendo a vacunarse la primera dosis. Entiendo que tenemos más del 78% más o menos de inoculados con doble dosis. Dice el gobierno que en enero se llegará a la famosa inmunidad de rebaño. Pero ¿cree usted que efectivamente este número de no vacunados, que creo que suman más o menos unos 2 millones de habitantes, podrían colapsar los sistemas sanitarios si es que se vuelve más virulenta Omicron? Puesto, los no vacunados no solamente que tienen más riesgo de enfermar y morir, y el Estado está en la capacidad de protegerlos, es decir, es una protección a los no vacunados. ¿Cómo el Estado protege a los no vacunados? Dando información, dando capacitación, comunicación efectiva del riesgo. No se lo ha logrado, es decir, la estrategia de la obligatoriedad no es la mejor estrategia en salud pública porque la persona tiene que empoderarse de su salud y tomar decisiones basadas en evidencia científica consensuadas para decidir o no vacunarse. Ahora, ante el problema
general que tenemos de contagio. Es decir, una persona no solamente se afecta a sí misma, sino está afectando al resto, provocando más mutaciones, provocando más probabilidad de contagio y además congestionando las salas de cuidado intensivo. Una persona no vacunada tiene 20 veces más riesgo de hospitalizarse y de morir. Entonces, esos 2 millones de personas que no se vacunan todavía pueden congestionar las salas, no solamente de las destinadas a COVID, sino todas las salas. Entonces ahí está quitando el derecho a otra persona de acceder a los servicios de salud, una persona que se complique de su diabetes, que le dé un infarto, que tenga un accidente, pues realmente complica el servicio de salud y ahí tenemos un exceso de muerte relacionada a la pandemia que va por encima ya de los 80,000 muertos en exceso. Es decir, no tenemos solo 35,000 muertos, que son los que se han logrado confirmar por la poca política de pruebas que tenemos, sino tenemos el registro civil más de 80,000 muertos en lo que va de esta pandemia, ¿no? Doctor, la tercera dosis que ahora el gobierno también ha iniciado, primero con los adultos mayores y vamos, el personal de primera línea, también ha dicho que se va a adelantar esta tercera dosis para quienes recibieron la vacuna ya no a los 6 meses, sino a los 5 meses. ¿Puede ser una buena estrategia para que la gente acuda a su tercera dosis a partir de enero? Claro, definitivamente se debe vacunar rápidamente la tercera dosis porque esta da una mayor protección a las personas. Ahora, de ahí la pregunta que tú me decías, que me olvidé de contestar, lo de la inmunidad colectiva, debemos olvidarnos. Ese mensaje está equivocado, no es un mensaje acertado. La pandemia no terminará en enero, no llegaremos a la inmunidad colectiva. Esto es utópico ahora con la eficacia de las vacunas disminuidas, con la capacidad de contagio de este virus. Es imposible que lleguemos a una inmunidad de rebaño como se la concibe. Quizá un efecto de control grupal lo podemos tener, pero no confundamos una meta política con una meta epidemiológica. Está haciendo mucho daño porque estamos fantaseando quizá con que en enero, pues antes decían en diciembre, ahora en enero, luego será febrero, pues estamos fantaseando con quitarnos la mascarilla, con ir al parque, con quemar nuestras máscaras, dejar de comprar alcohol, dejar de protegernos, abrazarnos. Eso es utópico, eso es fantasear. La pandemia va a continuar y tenemos que ser responsables en dar un mensaje claro a la población para que se proteja. Las vacunas salvan vidas, evitan hospitalización, hay que poner la tercera dosis, pero nadie en el mundo le ha dicho, usted se pone la vacuna y se saca la mascarilla. Tenemos que seguir cuidándonos porque si no vamos a lamentar una presión sobre el sistema sanitario y las listas de espera, que es lo que realmente mata a la gente. Doctor Simancas, estoy corto el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la UTE.